Buenas tardes a todos. Agradecemos su participación a esta plática organizada por la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria de la UAMX, a través del programa de competencias complementarias que lleva a cabo el Departamento de Inducción al Mercado Laboral. En este departamento te ofrecemos registro de tu CV en las diferentes plataformas de empleabilidad a través del Servicio Universitario de Empleo, registro y seguimiento en el Sistema Universitario de Prácticas y Estancias Profesionales. Con estos programas brindamos herramientas a los universitarios en apoyo a su inserción al mercado laboral. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook como Mercado Laboral, donde encontrarás vacantes disponibles y puedes aplicar en alguna de ellas. Recuerda que las pláticas puedes consultarlas visitando nuestro canal en YouTube, Servicio Universitario de Empleo UAMX, así como en Facebook Mercado Laboral UAMX. Te recordamos registrar tu asistencia a esta plática. Las ligas de registro las encuentras en el chat. Los invitamos a participar activamente en esta plática haciendo alguna pregunta o comentario. Pueden levantar la mano y se les dará acceso, o si prefieren, escribir en el chat tanto en Facebook como en Teams. La Universidad Autónoma del Estado de México les da la más cordial bienvenida. Cedo la palabra al maestro Moisés para que haga la presentación del ponente. Muchas gracias, Dayan. Pues bueno, tengo el gusto de presentar a Eric Vicente Cerón Santoyo, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diplomado de Derecho Corporativo impartido por la universidad antes mencionado, o sea, la UNAM. Previamente trabajó como auxiliar de acuerdos para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Actualmente, Eric Vicente se desempeña como abogado corporativo de Manpower Group México, donde realiza la generación de contratos comerciales de servicios especializados para la empresa, atención a nivel nacional de consultas en el ámbito laboral empresarial, así como la atención presencial para la resolución de conflictos laborales en el ámbito prejudicial. Bien, cedo el uso de la palabra a Eric Vicente Cerón para que de su plática. Adelante, licenciado. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias a los asistentes. Muchísimas gracias por invitarme a esta plática. Tengo entendido que la mayoría de los que están presentes aquí van a ingresar apenas a la carrera, están ingresando, van a egresar. Vengo a darles yo también comentarios, una plática acerca de acerca de los derechos que ustedes tienen como trabajadores en una empresa, las prestaciones que ustedes tienen, recomendaciones en caso de algunas problemáticas que puedan suscitar en sus trabajos, las formas en las que pueden arreglar los asuntos en audiencias prejudiciales y también cómo es que llegamos a este punto en la cuestión laboral, en la nueva reforma. Primero que nada, permítanme, nada más, dar inicio a mi presentación. Déjenme compartir la pantalla, por favor. Listo. Igual si hay algún problema, si se puede ver, igual indíquenme. Si no, también para arreglarlo ahorita. Bueno. Se ve bien, Eric. Sí, muchísimas gracias, Moisés. Verán, ¿qué son los derechos laborales? ¿Qué son las prestaciones para los empleados? En primer lugar, los derechos laborales son los constituidos o son las normas que regulan la relación obrero-patronal. La relación obrero-patronal son derechos que están consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Ley Federal del Trabajo,
Las prestaciones son también las garantías, las prestaciones son las garantías que tiene la ley asegurada para los trabajadores. En ese caso tenemos muchísimas garantías. Hay algunas más principales que otras y que a lo mejor a ustedes son las que les interesan en este nuevo modelo laboral y también en futuros trabajos que puedan tener ustedes. En primer lugar, un derecho que tenemos todos los trabajadores es a la no discriminación. ¿A qué se refiere con esto, la no discriminación? Verán, México es un país en vías de desarrollo. Somos uno de los países que más trabaja, pero menos días de descanso tenemos, menos días de descanso obligatorio, nos pagan muy poco. Entonces, México es un país en vías de desarrollo, también en una cuestión de desarrollo social. ¿A qué nos referimos con la no discriminación? A que sin importar la raza, género, nacionalidad, estado civil, sexualidad, alguna discapacidad que tengamos, no se nos debe de prohibir el poder tener un trabajo digno, una forma honesta de vivir. En este sentido, la Ley Federal de Protección y Erradicación a la Discriminación, perdón, la Ley Federal para la Erradicación y Eliminación de la Discriminación, más la Ley Federal del Perdón, Trabajo, trabajan en perdón, ¿sí? maestro, perdón. ¿Pudieras dejar de compartir y luego volver a compartir? Porque ahí se montó una plasta negra que está obstaculizando. Oye, a ver, voy a compartir directamente la pantalla. Ya, muchas gracias, ya se ve bien, ¿eh? Si quieres continuar con tu diapositiva, gracias. Ahí ya se ve bien, perfecto. Ahora también, respecto a la no discriminación, vemos ahora un cambio radical en la cuestión social. Ya no solo estamos buscando la igualdad de género, también estamos buscando la paridad en la cuestión de edad, porque antes y seguimos todavía en esa práctica o todavía se está tratando de mejorar esa práctica de solo contratar a personas jóvenes en vez de contratar a las personas adultas, más que nada porque muchos traen o lo que muchas empresas creen es que una persona adulta trae el sistema anterior, el sistema de pensamiento anterior, trae un sistema arcaico de pensamiento en donde a lo mejor ellos se sienten superiores. Pero con estos nuevos paradigmas sociales tenemos que cambiar esa forma de pensar en las empresas, en donde podemos contratar a las personas no por la edad, no por alguna cuestión fuera de, sino por la necesidad de tener a un trabajador que rinda en el trabajo, una persona que sí cumpla con los requisitos para trabajar sin importar esta edad. Además, las leyes se están modificando para que también las empresas manejen además de la igualdad de género, manejen un porcentaje de personas adultas mayores en el desarrollo de sus funciones laborales. Pasamos a la siguiente. Ahora bien, ustedes que van a entrar ahora al sistema laboral, a los nuevos trabajos, se deben de cumplir varios requisitos. En este caso hay que cumplir con el requisito de la protección de datos personales, que la establece la Constitución mexicana, así como la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Cuando ustedes ingresen a trabajar a sus empresas, cuando busquen trabajo, muchas veces los que cuentan con información privada. Información privada en este caso es a lo mejor su edad, dirección,
sexo, mm, mm, ay, eh, estado civil, todas estas, todos estos datos que son enteramente personales, las empresas los piden, normalmente están estipulados en los contratos de trabajo, normalmente las empresas les piden a ustedes documentos con los que corroborar estos datos personales, pero las empresas tienen la obligación de mantener en privado estos datos personales y no compartirlos a terceros sin antes autorización previa de ustedes. En caso de que ustedes a lo mejor busquen trabajo, les van a hacer firmar algún aviso de privacidad en donde les informen que la empresa va a cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales y no va a poder compartir su información, aunque hay algunas empresas que también mencionan eh, por temas de auditoría que a lo mejor puedan hacer, es necesario compartir estos datos personales. Ustedes tienen que a lo mejor poner, o a lo mejor está en ese aviso estipulado, si quieren o no compartir esos datos personales con los terceros. Y las empresas deben y están obligadas a no compartir esos datos en caso de que ustedes hayan señalado explícitamente que no quieren compartir esos datos personales. Paso a la siguiente. Ahora, les voy a dar un esbozo en esta presentación acerca de las prestaciones de ley que ustedes tienen como futuros trabajadores. Son muchas más, pero estas son como las principales. Por el momento solo les voy a dar un esbozo, después ya me voy a ir dedicando a darles contexto de cada una de ellas. Pero las principales que tenemos aquí son aguinaldo, que a lo mejor muchos lo conocen porque ahorita está en vela una reforma laboral. No está pasando todavía, pero está en vela una reforma laboral para aumentar el aguinaldo de 15 a 30 días. Las utilidades que estas ya se tienen que pagar en estos 2 meses, en abril y mayo, dependiendo de si su empleador es persona física o si es persona moral. Los días de descanso que están estipulados en la ley, al igual que los descansos obligatorios, su prima dominical, que esta también, esta es del 25% en caso de que trabajen los domingos. La licencia de maternidad, que este es un derecho que se le está dando a las mujeres embarazadas y a las mujeres las madres trabajadoras, perdón, sus periodos de lactancia, la licencia de adopción en caso de que la mujer desee adoptar, una pareja también desea adoptar, y la licencia de paternidad en caso de que su pareja esté embarazada y la adopción. Las vacaciones, que esta se peleó demasiado en el Congreso y apenas el año pasado, en 2022, se pudo reformar la ley para que nos otorgaran más días de vacaciones, que como les comentaba al principio, México es uno de los países que tiene menos días de vacaciones por cada año de servicios laborados. Lo normal serían 15, pero apenas se pudieron conseguir 12 días de vacaciones a partir del año pasado. Y la prima vacacional, que también estaba en vela una reforma para modificarla a 50% en vez del 25%. La prima de antigüedad, que esa se otorga a los 15 años de trabajo. Las prestaciones por renuncias, que esas son finiquitos, aguinaldo, vacaciones, utilidades, prima de antigüedad, y las prestaciones de un despido injustificado, que en este caso son la indemnización constitucional o la reinstalación. Paso a la siguiente. ¿Dónde está estipulado todas estas prestaciones? En primer lugar, como la ley suprema que tenemos en México, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 5 menciona acerca del derecho que tenemos las personas a una profesión siempre y cuando sea lícita. Ya después, en el artículo 123,
menciona las prestaciones que tenemos como empleados asalariados. Me voy a basar más esta presentación en el apartado A del 123, ya que datos del INEGI nos muestran que de los 127 millones de personas en México, al menos el 61 millones de personas tienen este trabajo bajo el esquema del apartado A. ¿Y qué ley regula el apartado A del 123? Es la Ley Federal del Trabajo, que esa rige en toda la República, por eso es federal, y regula a todos estos trabajadores. El apartado B regula a los trabajadores del Estado, que si bien tienen similitudes con el apartado A, difieren un poco más en algunas situaciones. Por ejemplo, las vacaciones del apartado B, ellos tienen 20 días mínimo por cada año de servicio. Apenas el apartado A tiene 12. Sí hay una que otra diferencia, pero no es tan grande la diferencia a los derechos a lo mejor que tenemos los trabajadores del apartado A. Ahora que van a buscar trabajo, la ley nos especifica en el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo qué debe de contener un contrato de trabajo. Normalmente se los van a dar, aunque hay algunos patrones que a lo mejor no les dan contrato de trabajo, pero eso no impide que las condiciones de trabajo no estén ahí dispuestas en algún medio. Los contratos orales de trabajo sí pueden ser validados siempre y cuando en alguna situación judicial lo comprueben. Pero en este caso, el contrato individual de trabajo debe de contener las condiciones generales de trabajo, información de las partes, que es lo que yo les comentaba, que a lo mejor van a venir los datos del patrón, van a venir sus datos, en este caso RFC, su nombre, domicilio, género, estado civil. Entonces, por eso tenemos que tener ahí la protección de estos datos privados, de estos datos personales. Debe de contener la duración del empleo. Aquí se vienen los tipos de contrato que la ley nos marca. Hay por obra, por tiempo determinado, por tiempo indeterminado, por temporada. Normalmente los contratos que manejan las empresas son por tiempo determinado y por tiempo indeterminado, pero estas deben de estar estipuladas dentro del contrato de trabajo. Los servicios prestados por el empleado, que en este caso serían el puesto que ustedes tienen dentro de esa empresa y el lugar en el que van a prestar los servicios, que puede ser dentro de una empresa o también en un centro de trabajo, dependiendo del tipo de patrón que tengan. Pongo un ejemplo aquí con mi empresa, Manpower, porque nosotros somos contratistas de servicios especializados. Esto viene relacionado en la reforma de 2021 respecto a los servicios especializados y la subcontratación. La subcontratación está prohibida desde hace más de 2 años, y ahora todos los contratistas que quieran emplear a trabajadores que no estén dentro de sus objetos sociales principales, deben de utilizar la contratación de servicios especializados. En este caso, Manpower es de este tipo. Se tuvieron que validar con los REPSES, que son los registros de profesionistas para servicios especializados. Y por eso menciono justo esto en la parte del lugar en el que prestarán los servicios, porque normalmente lo que hacemos, por ejemplo, en mi empresa es contratar a los empleados de nuestra parte, pero vamos a enviarlos a lo mejor a un centro de trabajo de alguno de nuestros clientes. Ejemplo, Mercado Libre, que es uno de nuestros clientes más grandes. Tenemos así a muchos de los empleados. Si bien con nosotros están firmando el contrato,
el centro de trabajo en donde están ellos está a lo mejor en otro sitio que no es el centro de trabajo, no es el corporativo en donde se firma el contrato. Número 5, la información de salario. La información de salario, ahí se estipula cuánto se va a generar por el trabajo que se está haciendo. En este caso, normalmente se paga quincenalmente, excepto para los trabajadores a lo mejor de material, de material que es a la semana. Estos tipos de trabajadores a lo mejor es por el tipo de trabajo que están realizando, que normalmente son trabajadores de la construcción, normalmente, no todos son, no a todos se les paga de manera semanal, a lo mejor a algunos se les paga de manera quincenal, pero a la Federal de Trabajo así lo estipulan. También tiene que contener este contrato el día que se les va a pagar, la forma en que se les va a pagar, que puede ser mediante transferencia o mediante efectivo, pero más bien la forma normal sería en efectivo, pero en el contrato puede venir estipulado que pueda ser por transferencia, siempre y cuando el trabajador esté consciente y apruebe que se haga mediante a lo mejor otra forma de pago, si puede ser cheque. También tiene que venir estipulado y el trabajador lo tiene que autorizar. Referencias de la formación. Hay algunos empleos que necesitan previo a, no como una prueba, pero necesitan eh, ser ayudados, ser entrenados en el trabajo que van a desempeñar. No todos bueno, todos los empleos los empezamos aprendiendo a lo mejor de alguna otra persona, pero hay algunos que sí requieren un poquito más de especialización. No necesariamente es un contrato a prueba, es otra cuestión, es muy diferente a lo que pueda ser esta formación. Esta formación la tiene que pagar sí o sí, la tiene que pagar la empresa, darles esa capacitación a ustedes para que puedan desempeñar sus labores. También el contrato tiene que venir las vacaciones, que estas se pueden tomar dentro de los primeros 6 meses después de cumplir el año de servicios, pero también aquí los podemos estipular a lo mejor por la carga de trabajo que traiga una empresa. Desde el contrato de trabajo se pueden estipular cuántos días de vacaciones pueden tener y en qué fechas se vayan a tener. También aquí en los contratos individuales de trabajo, todas estas prestaciones que les estoy diciendo son prestaciones de ley, prestaciones que vienen estipuladas en la ley. Cuando hay otras superiores, por eso se les conoce superiores a la ley, a lo mejor pueden tener más días de descanso, pueden tener a lo mejor menos horas de trabajo, más días de aguinaldo, más días de vacaciones, una prima de vacacional un poco más alta. Esas son las que se estipulan como superiores de la ley. Y aquí les doy una recomendación. Si hay gente que esté buscando empleo ahorita y ve algunas ofertas de trabajo donde diga, damos las prestaciones de ley, duden un poquito de esas empresas, porque no debería de decir una propuesta de trabajo, no debería de decir, damos las prestaciones. Es implícito que las prestaciones de ley deban de estar en los contratos de trabajo. Es implícito que todas estas deban de estar en el contrato que van a firmar. Si ya algún trabajo, una propuesta, si dice, damos prestaciones superiores de la ley, bueno, al menos podemos buscar en la Ley Federal del Trabajo cuáles son las prestaciones de ley y si sí me están cumpliendo que son superiores a la ley. Ahora, respecto a la seguridad social, que esto es uno de los derechos de trabajo que deben de tener sí o sí. ¿Qué nos dice
el artículo 2, perdón, el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dice que tenemos el derecho a dedicarnos a la profesión lícita que queramos y al trabajo digno, a una vida digna. Esto lo relacionamos con el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, en donde estipula que tenemos para el trabajo digno estar asegurados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social o para los trabajadores del apartado B en el Instituto de Seguro Social para Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Ahora bien, me baso mucho en el IMSS porque son a lo mejor los empleos a los que van a buscar ustedes. Siempre que empiecen una relación de trabajo, su patrón los tiene que dar de alta inmediatamente ante el Seguro Social, porque además de los derechos que a lo mejor tengamos como trabajadores dentro de una empresa, también tenemos derechos como trabajadores en el Seguro Social. Nada más, a lo mejor para los que no estén enterados de las prestaciones que a lo mejor podamos tener del Seguro Social, les voy a dar un pequeño esbozo. No sé si las conocían, la verdad, eh, pero estas son para mí como a lo mejor 10 derechos curiosos o 10 derechos que a lo mejor pueden tener siempre y cuando estén asegurados ante el IMSS. Todos estos derechos están en la ley del Seguro Social y ustedes son acreedores a esos derechos siempre y cuando el patrón los ingrese. En dado caso de que no los ingrese al Seguro Social, ustedes se pueden dar de alta siempre y cuando lleven los documentos pertinentes, que en este caso a lo mejor van a ser el contrato de trabajo, su número de Seguro Social, siempre que vayan a la unidad médica familiar a la que ustedes están asignados, según la zona en donde estén. ¿Ustedes sabían que tenemos una ayuda para el fallecimiento de alguna de nuestras personas, de nuestros conocidos, incluso para el fallecimiento que a lo mejor lamentablemente podamos tener? El artículo 104 de la Ley del Seguro Social nos marca que se puede otorgar una ayuda de 2 meses de salario mínimo vigente en ese momento. El salario mínimo ahorita, al menos aquí en la Ciudad de México y en zonas del interior de la República que no son la frontera, por el momento está en 248.93. 2 meses a lo mejor de ayuda no es mucho, pero es uno de los derechos que podemos exigirle al Seguro Social que nos dé. También tenemos el derecho de ayuda del matrimonio, que está estipulado en el artículo 105 de la Ley del Seguro Social. Igual, no es mucho y tiene ciertos requisitos. Por ejemplo, tenemos que tener al menos 150 semanas cotizadas en el Seguro Social para obtener este beneficio como trabajadores asegurados, que es de 1 mes de salario mínimo. No es mucho, la verdad, pero a lo mejor el salario que tengan en ese momento sí les puede ayudar. Sí les puede ayudar, aunque les digo, no es mucho para pagar una boda, pero sí nos ayuda y es un derecho que nosotros podemos exigir. Además de también estar asegurados nosotros, podemos asegurar a nuestra familia, a nuestros parientes y a personas cercanas que estipula el artículo 84 de la Ley del Seguro Social. Dependiendo de si son familiares, más bien familiares en línea recta, padre, madre, y padre, madre, hermanos, hijos, cónyuges, esposos, esposas. Nosotros, si ellos no están asegurados, por el simple hecho de nosotros estar asegurados en el IMSS, extendemos ese seguro a nuestras familias. Obviamente, recuerden, siempre hay algunos requisitos que se tienen que corroborar para poder darles la atención a todas estas personas. También nosotros tenemos derecho a las guarderías
que están estipuladas en el artículo 201 de la Ley del Seguro Social, que estas empiezan desde los 43 días de nuestro hijo recién nacido, hijo o hija recién nacido, hasta los 4 años. Y también, a pesar de que podamos perder el empleo, que seamos separados del empleo y nos den de baja del IMSS, tenemos nosotros el derecho como trabajadores a una vigencia posterior a esa separación del empleo. Esta vigencia es de 2 meses después de la separación del empleo y nosotros podemos acercarnos a nuestra unidad médico familiar a exigir que dé ese se nos dé ese derecho, que es tener 2 meses todavía de servicio antes de a lo mejor poder buscar otro empleo y que nos vuelvan a dar de alta. Que también aquí no es necesario tampoco tener un empleo porque el mismo Seguro Social brinda un tipo de seguro que es un seguro para la familia. En este se tienen que pagar ciertas cuotas anuales dependiendo de la edad de a quien quieras asegurar, pero mejor tener un empleo para que el patrón, mediante el pago de cuotas obreros patronales, pues sí sigamos teniendo nosotros los derechos del Instituto Mexicano del Seguro Social. También aquí, como derechos de seguridad social, tenemos las incapacidades por maternidad, que esas las voy a tocar un poquito más adelante, porque esas también influyen mucho en la cuestión de las prestaciones de ley de la Ley Federal del Trabajo. Tenemos nuestras incapacidades por riesgo de trabajo, enfermedad o accidentes en tránsito, estipuladas en el artículo 58 de la Ley del Seguro Social. Siempre que haya una cuestión o un accidente, alguna enfermedad o algo que haya derivado de la realización de nuestro trabajo en las instalaciones del cliente, o cuando estamos yendo hacia nuestro trabajo o regresando a nuestro hogar después de trabajar, siempre estamos asegurados por el IMSS. En este caso, este tipo de incapacidades las tenemos que pedir en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tenemos que ir, decir, bueno, ver el estado en el que está y solicitar las incapacidades. Cuando son incapacidades por riesgo de trabajo, enfermedad o accidente en tránsito, estas se pagan desde el primer día en que estamos incapacitados y se pagan al 100%. Es decir, si tú tienes 500 pesos de salario diario, desde el primer día incapacitado se te van a dar los 500 pesos. Recomendación, siempre que vayan y esto es más que nada por muchas de las empresas, a lo mejor no trabajan en mi empresa, pero en muchas de las otras empresas tienden a no aceptar incapacidades de algún médico privado. Siempre vayan al Instituto Mexicano a que les otorguen las incapacidades ahí. E inclusive, aunque fueran de médico privado, ustedes tienen la obligación de ir a la unidad médico familiar que tengan asignada a solicitar esas incapacidades. Si no es posible que ustedes puedan ir, puede ir algún familiar suyo directo a pedir esas incapacidades. Aunque ustedes sean atendidos en alguna clínica privada, tienen la obligación de ir al Instituto Mexicano del Seguro Social a pedir esas incapacidades y el Instituto Mexicano tiene que otorgarles, porque es su obligación de ellos, otorgarles las incapacidades. Y esto porque a lo mejor lo voy a tocar un poquito más adelante. Un adelanto es porque muchos de las contingencias de algunas audiencias judiciales que hemos tenido siempre mencionan acerca de las incapacidades y de por qué no se les están aceptando las incapacidades privadas, pero es porque la misma ley les impone la obligación a ustedes como trabajadores
que soliciten esas incapacidades en el Seguro Social. Es por eso que les recomiendo solicítenlas, no importa que a lo mejor pierdan el día, es mejor así para que se les otorguen el 100% del salario diario. También hay otro tipo de incapacidad, que es la incapacidad de enfermedad general. Esta es estipulada en el artículo 96 de la Ley del Seguro Social. Estas son cuando son ajenas a la relación de trabajo. A lo mejor se pudieron haber enfermado en, en su hogar, en alguna reunión con amigos, pero ustedes pueden solicitar de todos modos esta incapacidad de enfermedad general. En esta no se paga al 100% la incapacidad, se paga al 60% y no inicia desde el primer día, inicia desde el cuarto día. Otro derecho bueno, nosotros ya no tenemos, al menos eh, no por las reformas que se hicieron a la ley del Seguro Social, pero antes del 97, todas las personas que cotizaran en el Seguro Social tenían el derecho a una pensión por cesantía y vejez, que esta era obligatoria para el gobierno y la pagaban una vez cumplidas a lo mejor las 500 semanas de cotización o las 1,250 semanas. En el caso de la vejez, que es a los 65 años. Lamentablemente, ustedes como trabajadores o recién egresados o que empezarán a buscar empleo, no tenemos nosotros ese derecho. Se está peleando o se está peleando en reformas que volvamos a tener esa pensión, pero por el momento no tenemos eso. Ahora tenemos nuestras afores en donde los patrones en sus salarios van a hacer las retenciones necesarias de cuota obrero patronal e IMSS y que estas se van a quedar en una cuenta individual. Esta cuenta individual la pueden revisar y pueden solicitar su Afore en cualquier banco, el que ustedes elijan, a lo mejor en el entendido de qué es lo que hace una Afore. Ustedes meten el dinero en esa Afore, el banco lo que va a hacer es invertir ese dinero que ustedes tengan para que tengan a lo mejor cierto interés, que sea redituable esa inversión que hayan generado. Y posterior a cuando lleguen a la mejor a la edad necesaria, que ahora con las modificaciones es 60 años y 1,000 semanas cotizadas, ustedes pueden retirar todo lo que se generó en esos años de trabajo de su Afore. A lo mejor ahí les recomiendo, no les puedo decir cuál es la mejor Afore, porque todos pensamos diferentes. Pueden a lo mejor elegir el banco que ustedes quieran, el banco que a lo mejor ustedes vean que tiene las mejores inversiones para poder ver sus retiros, que incluso pueden cambiarlo en cualquier momento, no estamos obligados a quedarnos en una Afore por siempre, pueden cambiarla, dependiendo de, a lo mejor, si el banco no las está invirtiendo bien las cantidades que ustedes están depositando. Estas serían para mí como principales de los derechos que tenemos los trabajadores al tener el seguro social. Ahora sí pasamos directa y al meollo a lo mejor de las prestaciones que ustedes tienen como trabajadores y que están consagradas en la Ley Federal del Trabajo. Como ya les había comentado, apenas el año pasado se pudo generar la reforma para tener nosotros 12 días de vacaciones por cada año de servicio. Y verán, es lo que les he comentado, somos de los países que más trabaja, pero menos disfruta de sus vacaciones. Estas reformas que se están generando en el Congreso son muy buenas, la verdad, están apoyando mucho al trabajador, pero igual a lo mejor como lo estipuló
el presidente hace unas semanas, se están a lo mejor politizando estas reformas y es lo que menos queremos, que sea politizado nuestro derecho de nuestros derechos, nuestras prestaciones. Todos queremos muchísimo más días de vacaciones, todos queremos muchísimo más días de aguinaldo, pero sí siento que se están politizando algunas reformas y por eso hay que ser imparciales y no porque el partido político que esté ahorita en la cabeza esté generando estas reformas, significa que las pudo haber hecho si hubiera estado otro partido. Siempre hay que ser imparciales en esa cuestión. Ahora bien, ¿a qué se refieren estos 12 días y cómo están aumentando o cómo van a aumentar en los años siguientes? Cuando ustedes cumplan el primer año de trabajo en sus respectivos empleos, se les tiene que otorgar 12 días de vacaciones. Estos van a ir aumentando en 2 días cada año hasta que se cumplan 20 años, es decir, hasta el quinto año. Cuando cumplan 20 días de vacaciones, los días van a ir aumentando, pero ahora ya diferente. Del sexto al noveno año van a aumentar en 2 días, pero nada más del sexto al noveno año, en vez de que tengan 20, 22, 24, 26, 28 días de vacaciones, solo van a tener 22 días de vacaciones. Cuando cumplan 10 años en la empresa, se les aumentan otros 2 días. Es decir, del 10º al 15º van a tener 24 días de vacaciones y así sucesivamente. Ahora bien, respecto a las vacaciones, aquí entramos y voy a entrar en un tema respecto a desde qué momento pueden exigir sus vacaciones y hasta qué momento se les pueden otorgar. La ley nos dice que las vacaciones se deben de otorgar dentro de los primeros 6 meses después de cumplir el año de servicio. Es decir, un ejemplo, si cumplieron el año de trabajo el 1 de enero de 2024, hasta el 1 de julio de 2024 tienen para solicitar esas vacaciones y el patrón está obligado a darle las vacaciones. Ahora que son 12 días, pueden disfrutar los 12 días seguidos y recuerden, estos días que maneja la ley son hábiles. Mm, Normalmente los días de descanso, o al menos normalmente el día de descanso es en domingo, pero esos días no los toman en cuenta, no, o no los debe de tomar la empresa en cuenta como días de vacaciones. Se tiene que tomar en cuenta los días que se trabajan. Si trabajan de lunes a viernes o de lunes a sábado, esos son los días que se tienen que tomar en cuenta para vacaciones. Los días de descanso y los días de descanso obligatorio no se deben de tomar en cuenta para vacaciones. Por si eso también les llega a pasar en alguno de sus empleos, pues sí decirles a sus patrones que estás en contra de la ley y eso no es de esta forma. Se tiene que hacer como días hábiles para mis vacaciones. Aquí también entramos, como les decía, son 6 meses para poder tener o para obligar al patrón a que nos dé las vacaciones. Pero aquí entramos también en la cuestión de a lo mejor la carga de trabajo que haya en la empresa o que haya a lo mejor empleados que hayan tomado vacaciones a lo mejor en esos días que ustedes querían. Si bien no se las dan en ese momento, a lo mejor sí se puede exigir al patrón, ¿sabes? No me estás otorgando las vacaciones en los días que te estoy pidiendo, entonces yo voy a tomar después de esos 6 meses que te obliga la ley a darme las vacaciones, después de esos 6 meses yo voy a tomar entonces las vacaciones en el momento en que yo quiera, sin que tú me las limites y sin que me las trates de pagar de alguna forma. Las vacaciones siempre se tienen que disfrutar. ¿Eh? Las vacaciones siempre se tienen que disfrutar y no se deben de pagar de... Ahora bien, esta es mi opinión. Aquí sí lo manejo así, mi opinión de
¿En qué momento se pierden estos 12 días de vacaciones? Entendiendo que al segundo año de trabajo a lo mejor vas a tener 14 días. Si tú no tomaste tus otros 12 días de tu primer año, ¿se acumulan las vacaciones, sí o no? Esto es muy mi opinión, pero es entendiendo a lo mejor a lo que he vivido en los procesos judiciales. Entramos aquí en el tema de la prescripción. La prescripción está estipulada en el artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo y nos indica que la prescripción surte efectos a partir de que la acción es obligada y prescribe al año. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes pueden exigir sus vacaciones posterior a esos 6 meses. A lo mejor si hay catedráticos estarán en desacuerdo conmigo, pero es más que nada porque en los juzgados juzgan con beneficio al trabajador y la prescripción se puede estipular de esa forma. Si yo después de esos 6 meses, tomando el ejemplo de 1 de enero a 1 de julio, no he tomado mis vacaciones y posterior a esos 6 meses del 1 de julio al 1 de enero no me las otorgaron, pues no las estuve tomando. ¿En qué momento las voy a tomar? Ahí puedo exigir, porque todavía no ha pasado un año, no ha pasado el año del 1 de julio que terminaron la obligación, del 1 de julio que terminó la obligación para exigir mis vacaciones al patrón, hasta del 1 de junio del 2024 a 1 de julio de 2025, tengo la la obligación, o más bien tengo el derecho a exigir, tengo el derecho a exigir que se me den esas vacaciones. Aquí yo podría decir que se están acumulando las vacaciones, pero eso también lo tiene que ver en una instancia judicial. No es que en realidad se acumulen, porque tú llegando al segundo año de servicio vas a tener el derecho a tus 14 días de vacaciones, pero quedaron pendientes, digamos, esos 12. Pero ahí sí ya entramos en una controversia a lo mejor laboral, una demanda, en donde ya en el juicio se tenga que estipular las prestaciones que yo estoy exigiéndole a mi patrón y que no me está pagando. Ahora bien, de las vacaciones, era lo que les comentaba al principio, se está o hay una reforma por ahí que tengamos una prima vacacional del 25%, se pague al 50%. Por el momento es el 25% y esto depende del salario que ustedes estén percibiendo en ese momento. Durante los días de vacaciones, el salario se les tiene que pagar íntegro y aparte de la prima vacacional se tiene que pagar de manera en conjunta con ese pago, aunque hay muchas empresas que en vez de pagar la prima vacacional durante sus vacaciones, la guarda y la paga en el final, que es en el aguinaldo. No hay nada todavía, es como una laguna legal que han dejado las reformas. A mi parecer está mal que las empresas guarden como esa prima vacacional, pero hay muchas empresas que lo hacen así porque la ley tampoco se los está negando. Y ahora hablando de lo que se tiene que pagar al final de año, está el aguinaldo, que igual les decía, estaba una reforma, ahorita está un poquito parada la reforma en Congreso de la Unión, de otorgar en vez de 15 días de sueldo, dar 30 días de sueldo antes del 20 de diciembre. El aguinaldo sí o sí lo tienen que pagar antes del 20 de diciembre. Posterior a esa fecha, sí se le puede exigir al patrón y también se pueden entablar pláticas conciliatorias en los centros de conciliación. Voy a tocar ese punto un poquito más tarde para exigir ese pago de ese aguinaldo, a lo mejor también con una compensación por la mora,
de no pagar el aguinaldo a tiempo. Ahora, también otra de las prestaciones que ustedes tienen es el máximo de 48 horas de trabajo semanales. La Ley Federal del Trabajo no maneja como tal no dice explícitamente 48 horas de trabajo. La jornada laboral puede ser menor a esas 48 horas, pero nos indica que las 48 horas o estas jornadas no deben de exceder de 8 horas al día y por cada 6 días de trabajo, uno de descanso. Si multiplicamos estas 8 horas por 6 días, nos dan los 48, que son las máximas legales que maneja la Ley Federal del Trabajo. Posterior a estas 48 horas de trabajo, entran lo que son las horas extras, aunque hay algunas que dependiendo de la situación que esté pasando fuera del centro de trabajo, se puede extender el horario de trabajo y no se consideran como horas extras. ¿A qué me refiero con situación fuera del centro de trabajo? Sabiendo que México es un país donde también impera un poco la violencia, y hay algunos poblados, hay algunas ciudades en donde se puede poner en riesgo a un trabajador si lo dejan salir del centro de trabajo. La Ley Federal del Trabajo impone una obligación a la empresa de hasta que no pase esta situación, hasta que no se arregle este tema de la violencia fuera del centro de trabajo, tú como patrón tienes que mantener en resguardo a tus trabajadores a fin de no poner en riesgo sus vidas. Justo estas horas extras no se toman en cuenta como las horas extras pagables, las dobles o las triples que maneja la ley. Estas son para seguridad del trabajador y en caso de que ustedes tuvieran un trabajo en donde espero nunca llegue a pasar esta situación, ustedes manténganse siempre juntos, manténganse siempre en armonía con el patrón. Si el patrón no los deja salir por su seguridad, no arriesguen su vida, no arriesguen la seguridad que ahorita que tengan en ese momento. Y entendiendo que esas horas que a lo mejor puedan pasar en el centro de trabajo no las van a lo mejor no las van a recuperar, pero es mejor no recuperar horas de trabajo o exigir esas horas extras de trabajo a perder su vida. Ahora bien, hablando de las horas extras que sí marca la ley que son pagables, estas vienen también estipuladas en la Ley Federal del Trabajo y nos indica que no deben de pasar de 9 horas extras de trabajo y que si van a tener horas extras, estas no pueden pasar de 3 horas extras al día. Pasando de estas 3 horas extras al día, ya estamos en una condición a lo mejor inhumana de trabajo y que esas están prohibidas por la ley, porque por eso nos dice la ley que tenemos el derecho a un trabajo digno. Pasando estas, a lo mejor 8 horas que trabajaron, más otras 3 horas, son 11 horas, y no es como que aquí en Ciudad de México podamos decir que a lo mejor vivimos a 2 cuadras de nuestro trabajo, ¿no? A lo mejor tenemos que venir desde el Estado de México, tener que ingresar a la ciudad y ahí son muchas horas en el transporte. Entonces, poner horas extras, si bien no las van a pagar, después de estas se vuelve un trato inhumano al trabajador. Después de estas 9 horas extras, estas primeras 9 se van a pagar por hora doble. Y posterior de estas 9, las horas que ustedes tengan extras después de estas 9 se paga la hora al triple, pero llegará un punto en el que a lo mejor el patrón no se las quiere pagar. Esto también es factible de combatirlo en el centro de conciliación o a llegarse con Profedet para que les dé también su apoyo y les indique qué es lo que podemos hacer en esta situación. Hablando ahorita un poquito del centro de conciliación,
no es necesario estar despedido del trabajo o haber rescindido del trabajo para entablar una plática conciliatoria. La plática conciliatoria marca que puede ser en cualquier momento en donde uno de nuestros derechos laborales se esté vulnerando o alguna de nuestras prestaciones se esté vulnerando. Y no por el hecho de entablar una contingencia laboral significa que el patrón te tenga que dar de baja. No es necesario, pero muchas empresas utilizan la mala manera de, en el momento en que me está exigiendo a lo mejor algo y ya me metió una conciliación, te voy a despedir. Entonces, ahí eso es una mala práctica de las empresas y debemos evitar a toda costa eso. Antes de a lo mejor ingresar al centro de conciliación, sí podemos entablar el diálogo con los patrones para exigirle nuestras prestaciones y que no lleguemos hasta este punto de ir al centro de conciliación. Ahora bien, como les mencionaba, la ley nos dice que debemos de tener un día de descanso por cada 6 de trabajo. Normalmente, y no voy a decir que es como lo general, sino la mayoría de las veces los contratos de trabajo vienen de lunes a viernes o de lunes a sábado. Entonces, la ley reputa que hay que estar pendientes a que el descanso sea el día domingo. No es así en todas las empresas, no es así en todos los trabajos. Y por eso también otorga otro derecho que es la prima dominical, que la prima dominical, sin importar si tu horario de trabajo, digo, si tu jornada de trabajo o el contrato haya estipulado a lo mejor tienes que trabajar de jueves a viernes, tu horario de descanso es el sábado, sin importar que la prima dominical se tiene que pagar. No importa aquí qué pase, la prima dominical se tiene que pagar. Que en este caso la prima dominical se paga al doble, sin importar que los días de descanso, igual no están los trabajadores obligados a trabajar en su día de descanso. Y si es necesario que trabajen en su día de descanso, también el día de descanso se paga al triple. Pongamos un ejemplo, si el domingo tuvieran que trabajar, se tiene que pagar al triple ese día porque estás trabajando en tu día de descanso y a su vez se paga la prima dominical, que la prima dominical la prima dominical es el 25% del salario, entonces se les tiene que pagar un 125% por ser el trabajo, digamos, de ese día, más la prima dominical, más un 200% más, que es el triple, por haber trabajado el día de descanso. Y también este pago triple se genera en los días de descanso obligatorios por la ley, que como les decía, no tenemos muchos en México. Somos uno de los países que menos días de descanso obligatorio tenemos. Solo tenemos el 1 de enero, el primer lunes de febrero, el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero, el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo, 1 de mayo, el 16 de septiembre, el 1 de octubre en este año, porque son las elecciones. La ley federal todavía no está actualizada. Eh, Según dice que el día de descanso es el 1 de diciembre en elecciones presidenciales para la designación del nuevo Ejecutivo Federal, pero este año no va a ser el 1 de diciembre, es el 1 de octubre. Todavía no lo está actualizada la Ley Federal de Trabajo, pero es 1 de octubre. Y el 25 de diciembre, que es Navidad. Aunque estos son los descansos obligatorios por la ley, pero muchas empresas, o dependiendo de la empresa,
otorga otros días de descanso que a lo mejor no están obligados por la ley, pero sí los estipulan. Acabamos de tener el 8 de marzo, que ese es a lo mejor, dependiendo de la empresa, es un día de descanso obligatorio para las mujeres. El 10 de mayo es también día de descanso para las madres. El 12 de diciembre, que es por las cuestiones religiosas, más que nada, es el Día de la Virgen de Guadalupe. En 2 semanas tenemos Semana Santa, muchas empresas dan jueves y viernes santo, hay algunas que no, porque no están estipuladas. Hay muchas empresas que a rajatabla dicen lo que dice la ley, es lo que vamos a seguir y no vamos a dar pues, nada más que esos días de descanso. Ahora bien, también tenemos el derecho a un salario diario digno, que este año es de 248 pesos con 93 centavos en lo que es el interior de la República. En la zona frontera, en la zona fronteriza del norte, no en esos estados, no en los estados de Baja California Norte, Chihuahua, Tamaulipas, no es en todo el estado, solo en la parte de la frontera. Es de 374 pesos, 374.83 pesos. Eh, ¿Por qué se estipula de esta forma o por qué hay allá? En el entendido de que hay a lo mejor una relación un poquito más comercial con el estado vecino del norte, Estados Unidos. Entonces hay como un movimiento comercial un poco mayor y que también se está, a lo mejor podríamos decir, gentilificando en el sentido de los bienes y servicios que tenemos o que se tienen que pagar en la frontera norte. Por eso es que se les está dando ese salario un poco más alto, porque normalmente todo lo que hay allá en la frontera tiende a costar un poco más. Es por eso que se les está dando este salario. Ahora me dedico al episodio de la maternidad. Estipulado en el artículo 164 de la Ley Federal de Trabajo, las mujeres embarazadas tienen este derecho que tiene una doble protección, no solo para la madre, no solo por el hecho de que es una mujer embarazada, sino por el hecho de que va a tener a un hijo y va a ser una madre trabajadora. Muchos de las contingencias o muchos de los procesos judiciales que se puedan llevar con las mujeres embarazadas siempre son juzgados con perspectiva de género. Y esta es una gran ventaja que se les está dando a las mujeres trabajadoras porque antes no se les estaba dando este servicio. Antes los días de la licencia de maternidad eran menores a lo que ahora ya se les está dando a las mujeres embarazadas, que son 6 semanas antes del parto y 6 semanas después al parto. Estas semanas deben de solicitarlas, esta incapacidad por maternidad, la deben de solicitar al Instituto Mexicano del Seguro Social para que les reporte esas 6 semanas antes y 6 semanas después. Normalmente lo que hace el Seguro Social es, si una mujer embarazada va a la unidad médico familiar, hacen un chequeo general de esta persona y determinan a lo mejor en qué momento es factible de tener al bebé. Cuando se tiene esa fecha como aproximada es cuando se pueden pedir las incapacidades. 6 semanas antes de esta fecha, la mujer embarazada puede ir a la unidad médico familiar, solicitar la incapacidad para que ésta la presente al patrón, al área a lo mejor de recursos humanos. Este es uno de los derechos que tienen las mujeres embarazadas y también este, este periodo de incapacidad se puede ampliar posterior al parto en 2 semanas más, en vez de que sean 6, sean 8. Si en dado caso el bebé presenta a lo mejor alguna enfermedad o haya nacido un poquito malito, se le puede pedir que se aumente
2 semanas más a esta incapacidad. Y también esta licencia, esta incapacidad, este derecho de incapacidad, se puede ampliar y en vez de que se paguen el 100% de la incapacidad, se puede emplear por un periodo de 2 meses. En vez de que se pague al 100%, se paga al 50%, pero esto es para a lo mejor el cuidado extensivo que se le tiene que dar al bebé. Y hay otro derecho que tienen las mujeres embarazadas, que es el periodo de lactancia. Las empresas donde puedan estar trabajando, si ustedes como mujeres embarazadas, ahora madres trabajadoras, ya después de tener al bebé, las empresas están obligadas a tener una área especializada de lactancia para este tipo de personas trabajadoras. Y se les tiene que otorgar, la ley nos indica que deben de otorgarse 2 permisos al día, cada uno de 30 minutos, para poder darle pecho a su hijo, darle la lactancia a su bebé. O igual la madre trabajadora puede determinar y darle aviso al patrón que en vez de que me des 2 descansos de 30 minutos cada día, dame, redúceme la jornada de trabajo en 1 hora. En vez de tener que pagar, en vez de tener que salir a lo mejor de 9 a 6, de 9 a 5, pero no están dándole los periodos de descanso de 30 minutos cada día. Mm, Pasamos ahora al tema de la terminación de la relación laboral. Estas hay La terminación laboral está estipulado en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo. Estas son las formas en las que terminan los contratos de trabajo, son las formas en las que puede terminar la relación, que esta puede ser suspendida siempre y cuando esté estipulado, o bueno, siempre y cuando esté de acuerdo a las indicaciones que nos trae la ley. La terminación de las relaciones de trabajo se dan por 5 causas. Por el mutuo consentimiento de las partes, patrón, trabajador. A lo mejor no quiere ninguno de los dos seguir con la relación de trabajo, se termina la misma. Por la muerte del trabajador, por la terminación de la obra o el vencimiento de este proyecto, o la inversión del capital que tenga el trabajo. El vencimiento de la obra es lo que les explicaba de los tipos de contrato, que hay tipos de contrato por obra. La obra puede extenderse, no estoy hablando que la obra sea una construcción, puede ser cualquier trabajo que la naturaleza misma del trabajo tenga que hacer que el trabajo se amplíe en el tiempo. A lo mejor es un proyecto, no lo sabemos. Puede ser un proyecto que no dure a lo mejor 2 años. No es un contrato de tiempo indeterminado, es de obra determinada. Cuando termina la obra determinada es cuando se acaba a lo mejor el proyecto, acaba este tipo de relaciones de trabajo, este tipo de contrato. Hay un ejemplo, a ver, sí, una empresa extranjera a lo mejor quiere ingresar al país, a nada más, digamos, por 1 año. Ellos pueden hacer contratos de obra determinada, no de tiempo determinado, que es como la forma en la que algunas empresas lo manejan. Es un poco laxa la ley respecto a qué es una obra determinada y qué es un tiempo indeterminado.
y solo un proceso judicial puede determinar si es correcto lo que dice el contrato o no. En este caso, cuando termina la obra, es cuando se imputa la terminación del trabajo. También cuando la persona sea incapaz física o mentalmente, pero que sí lo haya estipulado a lo mejor el Instituto Mexicano del Seguro Social. Aquí la incapacidad puede ser permanente y en esos momentos es cuando ya tenemos una incapacidad permanente determinada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, es cuando se les da una pensión por incapacidad y con eso se puede terminar la relación de trabajo. Hay algunas que son incapacidades temporales que no necesariamente ponen en fin la relación de trabajo, solo la mantienen, digamos, suspendida hasta que no acabe la incapacidad temporal de la persona. Y ahora, estas son las formas de terminación de la relación laboral. Hay otras que son la rescisión, pero son rescisiones justificadas o injustificadas. Aquí es donde entramos a la parte de lo que es un despido injustificado o un despido justificado. El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo nos marca las que son las rescisiones del contrato de trabajo, de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el patrón. Es decir, si la actitud del empleado encuadra en alguna de estas disposiciones, el patrón puede dar por terminada esa relación de trabajo sin que se le paguen a lo mejor las indemnizaciones que nos marca la ley. El artículo 47, a grandes rasgos, nos indica varias formas en las que puede rescindir el patrón un contrato de trabajo. Una de ellas, y aquí para que también ustedes lo sepan, son las famosas 3 faltas en un periodo de 30 días. La ley dice que son 3 faltas en un periodo de 30 días y muchas empresas lo toman en cuenta la ley dice 3 días. Entonces, cuando cumple los 3 días de faltas, te doy de baja, pero no están bien informadas esas empresas. Entonces, la ley dice 3 faltas en 30 días, más de 3 faltas en 30 días, por lo que cuando ustedes tengan 4 faltas es cuando ya se les puede rescindir el contrato de trabajo y nada más se les tenga que pagar la cuestión del finiquito. Si a ustedes los despiden teniendo solo 3 faltas, el patrón está incumpliendo con la ley y sí se puede hacer un tema de centro de conciliación en donde se estipule, me despidieron injustificadamente. No les estoy dando ni les recomiendo tampoco que estén faltando a cada rato, ¿no? Pero sí mantengámonos, como dice la ley, a lo mejor que sí sea una falta verdaderamente eh, injustificada, que incluso en muchas empresas lo que pueden pedir a lo mejor es, sí, yo falté este día, pero llegué a tiempo, ¿no? O sea, a lo mejor no llegué a la hora que me indica la empresa, a las 9, llegué, ponle, a las 10, 12. Dame un permiso, a lo mejor, o ponme en vez de una falta, ponme un retardo, porque yo no voy a perder el día. Eso ya es más platicarlo con el patrón. No todas las empresas se manejan así. Es dependiendo de cada empresa. Otro es realizar el trabajo en estado de embriaguez o bajo el efecto de algún psicotrópico, perdón, psicoactivo. Eh, por favor, no vayan a sus trabajos en estado de embriaguez, no consuman drogas, porque las empresas pueden hacer pueden hacer las pruebas de antidoping, la ley se los permite hacer sin aviso previo.
Entonces, pero para evitar todo eso, no contravengan lo que dice la ley. Que de todos modos todo esto que les estoy diciendo viene en la ley. Y otra recomendación, ahí les doy una recomendación, no lo busquen en internet. Sé que estamos en una actualidad donde todo lo tenemos a la mano, pero hay muchas páginas de internet que malinforman a los empleados. Mm, hay títulos muy amarillistas en donde estipulan a lo mejor derechos que no vienen en la ley. Uno de ellos es el permiso por fallecimiento de algún familiar. No hay en la ley algún permiso como tal, pero si ustedes buscan permiso por fallecimiento de familiar, les va a decir, ya se aprobó la reforma a la ley para que se le otorguen 5 días. No está estipulado. Si quieren ver la ley, búsquenlo en la página oficial de la Cámara de Diputados, donde viene la ley actualizada. No se queden solo con a lo mejor lo que yo pueda decir, busquen otra información en los libros, no todo está en internet. Ujú. También si el trabajador pone en riesgo su seguridad o la de los demás compañeros de trabajo, se puede rescindir el contrato de trabajo. Hay muchos empleados que a lo mejor tienen que trabajar con material pesado o tienen que trabajar con alguna herramienta de trabajo que los ponga en riesgo, como a lo mejor un montacargas. Puede poner en riesgo a sus compañeros, pero si ellos no se rigen con las normas y reglas dentro del centro de trabajo y ponen en riesgo su persona, sí se les puede rescindir el contrato de trabajo. Estas son solo algunas, no son todas. En realidad la ley nos marca como 15 formas de rescisión del trabajador sin responsabilidad para el patrón. Lo que sí nos dice la ley es que si se cumple alguno de estos 15 supuestos de la ley, el patrón tiene que dar un aviso de rescisión del contrato directamente al trabajador en el momento de la baja o dar aviso mediante Centro Federal de Conciliación, que este es se me fue la palabra, para procesar. Es un asunto para procesar, pero la rescisión del trabajador no se va a tomar en cuenta sino hasta que el mismo trabajador esté enterado de la rescisión. Y aquí, cuando se rescinde el contrato de trabajo y el trabajador está enterado, es cuando empiezan a correr los supuestos de la prescripción que maneja el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo. El artículo 518 nos indica que ustedes como trabajadores tienen 2 meses para poder, para poder meter alguna contingencia laboral en el centro de conciliación para resolver este asunto. Y también estas son las formas de la rescisión del contrato de trabajo sin responsabilidad para el patrón. El artículo 51 es la forma de el trabajador de rescindir el contrato de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. No son las mismas, son un poco menos, son 10 supuestos. Uno de los más importantes es, por ejemplo, que el patrón reduzca el salario del trabajador. El patrón no se le permite reducir el salario al trabajador, y en dado caso de que se le quiera reducir el salario al trabajador, le tiene que dar un aviso por escrito con 30 días de anticipación a la reducción salarial. Y estos 30 días, el trabajador puede decidir si
si acepta que se le reduzca el salario o que no lo acepta. En dado caso de que el trabajador no acepte la reducción salarial, él puede rescindir el contrato de trabajo. Y dependiendo de los supuestos que vienen manejado aquí, como la reducción del salario o que no se reciba el salario correspondiente, que a lo mejor aquí podemos ver cuando no se recibe el salario correspondiente, no se le puede hacer descuentos al salario, sino los mismos que estipula el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, que es para cuando haya una deuda contraída con el patrón, cuando el sindicato a la mejor al que pertenece el trabajador, haga sus descuentos sindicales, o cuando haya una pensión alimenticia, si el trabajador tiene hijos y haya una controversia familiar de por medio. Solo ahí se puede hacer descuento al trabajador. No son todos los tipos de descuento, pero esos son como los principales que se manejan. Pero si hay un descuento, que no esté estipulado, el trabajador puede rescindir el contrato de trabajo. Ahora, los trabajadores tienen 30 días para separarse de su trabajo después de que, de que alguno de estos supuestos haya pasado. Ujú. Si, por ejemplo, el patrón tratara mal al empleado, desde el momento en que trató mal al empleado, el empleado tiene 30 días para, ¿sabes qué? Eh, voy a rescindir mi contrato de trabajo por la injuria que cometiste en contra de mi persona. Y como si estás encasillado en alguno de los supuestos como si estás encasillado en alguno de los supuestos del artículo 51, sí me tienes que pagar una indemnización, que ese es el tema que vamos a ver ahorita. Hay tres casos de indemnización. Bueno, cuando han despedido a un trabajador y el despido se ha injustificado, hay dos acciones que se pueden hacer: la reinstalación y la indemnización constitucional. La indemnización constitucional es la que nos maneja la Ley Federal del Trabajo en el artículo 48, en donde dice que se les va a dar el importe de 3 meses de salario, en este caso los 90 días, y aparte de esa indemnización, pueden exigir la reinstalación. En caso de que haya una controversia judicial y la acción principal sea la reinstalación, se les va y la empresa se niegue. Y la empresa se niegue a la reinstalación, entramos en el supuesto de estas indemnizaciones. Quiero que se queden con la idea de que no es la indemnización de los 90 días, esa manejen la parte, sí les corresponde, pero manejen la parte, la indemnización de los 90 días, esa es una indemnización constitucional, esta es una indemnización por la relación, o por el tipo de contrato que manejamos. La que normalmente vemos o la que normalmente se ve en las conciliaciones, es la de 20 días por año de servicio, que es la que se maneja en los contratos de tiempo indeterminado. Hay otras dos que son las que manejamos aquí, las de trabajo por tiempo determinado, que sean menores a un año, donde el importe de los salarios es de la mitad del tiempo trabajado. Supongamos que trabajaron 8 meses. El importe de esta indemnización, cuando niegan la reinstalación, es de 4 meses, será de 4 meses este tipo de indemnización. Hay otra que es la de trabajo por tiempo determinado, y es lo que les decía, que aquí se maneja el tipo de contrato: trabajo de tiempo determinado y de tiempo indeterminado. Trabajo por tiempo determinado mayor a un año, ahí se van a tomar en cuenta 6 meses por el primer año y 20 días por cada año posterior. Hay muchos contratos de tiempo determinado que a lo mejor pueden extenderse en el tiempo, pero que sí lo pueden estipular en el contrato. Puede ser un trabajo de tiempo determinado de 10 años,
La ley no prohíbe nada de eso, no hay como tal algo así. El que reputa que se vuelve como contrato de tiempo indeterminado es aquel que pase el periodo de prueba que está estipulado en la Ley Federal del Trabajo. No significa que porque sea de tiempo determinado se vuelve de tiempo indeterminado. No. El contrato de tiempo indeterminado se estipula desde el primer momento. En el contrato de trabajo se estipula ese tiempo indeterminado con a lo mejor un contrato de prueba que es de 3 meses, perdón, de 30 días o de 180 días para puestos a lo mejor un poquito altos gerenciales. El tipo de contrato, el tipo de indemnización que normalmente vemos en las reinstalaciones son los de 20 días por año de servicio. Aquí no entran, y eso es algo que me he fijado mucho, no entran los tipos de contrato de obra determinada. Los tipos de contrato de obra determinada no estipulan que se tenga que pagar alguna de las indemnizaciones que aquí se contienen. Los contratos de obra determinada, en el momento en que termine la obra, solo son susceptibles del pago de finiquito, pero ustedes como trabajadores pueden exigir la indemnización correspondiente en centro de conciliación. Dependerá también allí en el centro de conciliación que la negociación la manejen. A lo mejor sí les pueden dar los 90 días, como tal vez no les den los 90 días o les den un poquito menos. Les den un poquito menos de esos 90 días, pero eso ya es cuestión del centro de conciliación y al arreglo que puedan llegar las partes. El contrato por tiempo indeterminado, cuando no se le reinstala al trabajador, se le niega la reinstalación, es cuando se pagan los 20 días de salario por cada año. Y además se le tiene que pagar lo que viene siendo el finiquito, que aquí entramos en el supuesto de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, a lo mejor no completo, sino la parte proporcional del tiempo en que trabajó. Y la prima de antigüedad, que es de 12 días por año. Solo que la prima de antigüedad se paga siempre y cuando se haya trabajado al menos 15 años, pero ustedes la pueden exigir. Ya será cuestión de que lo arregle a lo mejor el juez en la contingencia laboral, cuando el juez repute necesario o de que sí es susceptible de la prima de antigüedad, a lo mejor se las pagarán. Y los salarios vencidos, luego veo que hay muchas confusiones en lo que es un salario vencido a un salario devengado. El salario devengado es el que no se pagó no se pagó por la realización del trabajo. Por ejemplo, si tuvieran un empleo y los despidieran este día, que es casi quincena, si los despidieran mañana, que es quincena, si los despidieran en este día, que es quincena, les tendrían que dar su salario íntegro, les tendrían que pagar su salario íntegro, pero a veces no se los pagan, entonces se vuelve un salario devengado. ¿Devengado por qué? No me lo pagaron a pesar de que hice yo toda a pesar de que sí trabajé toda esta quincena. En el caso de una contingencia, ustedes pueden solicitar los salarios devengados dependiendo de cuántos días les quedaron a pagar de la jornada que realizaron en esa quincena o ese mes. Los salarios vencidos, que también los conocemos como salarios caídos, son los que se piden durante el proceso judicial. Estos antes no estaban topados, antes de la reforma de 2019 no estaban topados y podían extenderse los salarios caídos en todos los años. Son salarios diarios caídos por todos los años que dure el juicio. A partir de la reforma ya está topado este salario caído a 12 meses.
Es decir, si ustedes entablaran un juicio, además de a lo mejor lo que viene siendo la indemnización constitucional, la indemnización por la reinstalación, la prima de antigüedad, ustedes tienen el derecho a solicitar salarios caídos, que nada más van a estar hasta 12 meses de salario diario. Posterior a esos 12 meses, por cada mes que pase después de esos 12 meses, se les va a dar Ay, se les va a dar el importe de 15 meses de salario al 2% mensual. Es decir, supongamos que tuvieran un salario diario de 1,000 pesos. Supongamos que tuvieran un salario diario de 1,000 pesos. Por 30 días, eso es su salario mensual. Su salario mensual es de 30,000 pesos. Multiplicamos por 15, por los 12 días, perdón, por los 12 días, le digo 12 meses. Los salarios caídos de 12 meses son 360,000 pesos. Posterior a eso, a ese año, cada mes, si multiplicamos 30,000 pesos por 15 meses, nos da 450,000. Y si a eso le ponemos el 2% mensual de interés, que es multiplicar 450,000, que es los 15 meses de salario, por 0.02, nos da 9,000. Eso quiere decir que aparte de los 360,000 por los 12 meses, cada mes que vaya pasando, se les van a dar 9,000 pesos por cada mes que vaya pasando hasta que termine el juicio. Aunque eso, como les digo, eso es decisión también del juez. No necesariamente porque entablen un proceso judicial se les va a otorgar todas estas prestaciones o se les van a otorgar todos estos derechos que ustedes tienen. Ahora, hablando de las renuncias voluntarias, que esto es aparte de a lo mejor las rescisiones de trabajo, existen las renuncias voluntarias. Siempre y cuando ustedes quieran salirse, nadie los puede obligar a estar en un trabajo. Nadie puede obligarlos a estar en un trabajo, nadie puede negarles el estar más tiempo en un trabajo. La renuncia voluntaria se da cuando el trabajador quiere no rescindir el contrato de trabajo, solo cuando quiere ya dejar de trabajar. Recuerden, la rescisión se estipula con el artículo 51, los supuestos del artículo 51, donde ahí pueden exigir su indemnización, pueden exigir la reinstalación, pueden exigir varias cosas. En la renuncia voluntaria, a lo mejor porque tuvieron otra oferta laboral un poquito mejor o de plano ya no quieren trabajar, ustedes pueden renunciar de manera voluntaria y solo se les paga lo correspondiente al finiquito, que el finiquito está integrado por el aguinaldo, que son los 15 días al año, las vacaciones, que son 12 días, la prima vacacional, que recordemos es el 25% de las vacaciones. Y también aquí sí influye la prima de antigüedad, pero como lo mencioné en la diapositiva pasada, solo cuando cumplan 15 años continuos en la misma empresa, no porque estén trabajando 15 años, pueden pedir, digamos, 15 años, pero en diferentes empresas, no por eso vayan a tener derecho a la prima de antigüedad. Tienen que ser 15 años continuos en una misma empresa para exigir la prima de antigüedad cuando ustedes renuncien de manera voluntaria. Esto, como bien dice allí, es independiente del pago de prestaciones y lo que les comentaba, los salarios de vengados. A lo mejor, si ustedes renunciaran en el mes de
si tuvieran el contrato de trabajo firmado el 1 de enero de este año y renunciaran el 1 de junio de 2024, se les considera las partes proporcionales de todas estas prestaciones que tienen. En vez de que sean a lo mejor los 15 días de aguinaldo, se tienen que multiplicar 1.25, que es lo que corresponde al mes de aguinaldo, es 1.25 por 5 meses, y eso les va a dar la parte proporcional del aguinaldo. Y las vacaciones, ahora que ya son 12 días por cada año, serían 5 días de vacaciones. Se multiplica 5 días por el salario diario y ahí tendrían su parte proporcional. Y la prima vacacional se multiplicaría los días de vacaciones que se tengan por el 0.25 de la prima vacacional. Esas son las partes proporcionales. Y también no importa si ustedes trabajaron meses, no es necesario cumplir el año para exigir que se les paguen las partes proporcionales de estos conceptos. Aunque no cumplieran el año de trabajos, que es decir, no tienen el derecho a las vacaciones, si son si ustedes quieren renunciar de manera voluntaria o son despedidos, digamos, de manera justificada, ustedes pueden exigir las partes proporcionales. A lo mejor no van a ser los 12 días, pero van a ser 6 días, 7 días, dependiendo del tiempo que ustedes estuvieran trabajando para la empresa. También tenemos el pago de utilidades, que eso se los comentaba al principio. Ya viene el pago para algunas empresas, para las empresas, para las personas morales, el pago es antes del 31 de mayo, y para las empresas, digo, para los trabajadores que estén con patrón físico, es antes del 30 de junio. ¿A qué se deben las utilidades? Bueno, las utilidades se generan siempre y cuando el patrón entregue su declaración de impuestos, que ya se vence en este mes, el 30 de marzo para las personas morales. Después de esos 60 días, después de esa declaración de impuestos, la ley les indica al patrón que tienen 60 días naturales para poder pagar las utilidades a sus trabajadores. ¿Qué son las utilidades? Las utilidades son las ganancias extras que haya generado la empresa en un periodo de un año, en el periodo que abarca de él 30 de marzo de un año anterior al 30 de marzo del año posterior. Las utilidades no se pagan el 100% de utilidades, o sea, cuando hay utilidades, de ese 100% de utilidades, se determina un 10% para repartir entre todos los trabajadores. No son el 100%, porque no se queden con esa idea de que si la empresa generó y ven la declaración de impuestos y ven que hay 10 millones de utilidades, esas 10 millones de utilidades no se reparten entre todos los trabajadores, se reparte 1 millón, que es el 10%. Y aquí hay dos apartados de las utilidades. Ese 10% de ese 10% que quedó de utilidades, ese 1 millón de pesos, se dividen a mitades. 500,000 pesos se divide para pagos de trabajadores, para pagos de días trabajados, y el otro 50%, esos otros 500,000 pesos, es en pagos por salarios. Entonces, viendo de esta forma, si un empleado trabajó 365 días en el año, de esos 500,000 pesos le van a corresponder la parte proporcional de 365 días. Si lo ponemos así, serían de esos 500,000, un poquito menos de...
Serían como sí. Perdón, licenciado, una pregunta, mira, nuestros chicos que luego asisten a estas pláticas entran a una clase a las 2:30. Entonces, no sé si, mira, me están sugiriendo algunos que pudieras dejarnos el material y nosotros se los hacemos llegar para continuar en su estudio, sin desmerecer la Perfecto. plática. Creo que ha sido muy interesante. No, disculpen, bueno, nada más para ya no, bueno, voy a acelerar un poquito. Una parte importante, yo creo que sí sería comentarles, lo he mencionado muchas veces en la presentación, yo creo en 5 minutitos puedo darlo rápido para que también ya los alumnos se puedan retirar sin ningún problema. La presentación está ahí disponible para que ustedes la envíen a sus alumnos. Bueno, espero no hayan tenido tantas dudas en el transcurso de la plática. Y lo que sí les quería comentar es mucho acerca del centro de conciliación respecto de esto de la reforma laboral de 2019. Hay 3 pilares por el que se movió la reforma laboral, porque la justicia ya no era buena, no era pronta, no era expedita, era muy lenta. Entonces, lo que derivó en esto, en esta reforma laboral, es desaparecer los desaparecer las juntas de conciliación para generar tribunales laborales especializados directamente en materia laboral. Antes se hacían, en una contingencia, se hacían laudos, ahora se hacen sentencias. Pero para poder llegar a una sentencia hay una reforma, en este caso judicial, y se crearon, antes de que se pueda presentar una demanda, se crearon los centros de conciliación, que estos centros de conciliación pueden encontrarlos en diferentes partes de México. En todos los estados hay algunos. En todos los estados hay centros de conciliación, en algunos centros, en algunos estados hay más centros de conciliación. En dado caso de que tuvieran alguna problemática o que hubieran sido despedidos de manera injustificada, ustedes tienen el derecho y están obligados por esta reforma laboral a presentar primero su conciliación. En conciliación van a tener que a lo mejor negociar con el patrón, y si no pueden negociar con el patrón, se da una orden de no conciliación, un acta de no conciliación, para que posteriormente presenten su demanda. Yo nada más les quiero dejar que me gusta mucho la cuestión del centro de conciliación, porque eh, sí se resuelven muchísimos más asuntos en centro de conciliación que en demandas. En demandas de a lo mejor el 100% que yo he revisado hasta la fecha de asuntos, sí puedo decir que el 90% los he resuelto en centro de conciliación. Es lo que les comentaba, no necesitan igual tampoco estar despedidos o no tener una relación de trabajo con el patrón para presentar la conciliación. Son asuntos que a lo mejor se pueden resolver en ese momento con un conciliador, y esto es prejudicial. Significa que nada de lo que se diga ahí en ese momento, en la conciliación, se puede tomar en cuenta para una demanda. Es totalmente ajeno a, pero se insta a las partes a tratar de llegar a un arreglo. Aquí si entablan un proceso prejudicial en el centro de conciliación, yo les insto a que sí, a lo mejor no les van a dar lo que piden, no les van a dar los 90 días, sí les van a dar un poco menos, pero hay un dicho que dice, es mejor un mal arreglo a un buen pleito, porque entrando una demanda ya es una cuestión de azar. No saben si ustedes van a ganar o no saben si va a ganar el patrón. Y si a lo mejor el patrón les está ofreciendo en ese momento 45 días de gratificación, o sea, de la indemnización constitucional, 45 días más su finiquito, a lo mejor eso era mejor a tener una demanda, que en la demanda a lo mejor nada más les van a otorgar el finiquito, que puede que sea muy poco.
pero por eso es que se reformó este sistema, porque estaba muy obsoleto y no se resolvían ninguna de las demandas. Solo que hay algunas personas que no necesariamente necesitan agotar esta etapa de conciliación, que pueden ser las mujeres embarazadas y pueden ser las personas que hayan sido discriminadas. Después de esto, no hay otra cosa que decir más que a lo mejor si tienen algún problema, antes de que se vayan a lo mejor los alumnos, si tienen algún problema, pueden dirigirse con Profedet, para que puedan, para que los apoyen y que también tengan una atención especializada con ellos. Y ya después sería ir al centro de conciliación si es necesario, si no, recuerden, tienen 2 meses para entablar todo esto. En el momento que ustedes presentan la conciliación, se para digamos, la prescripción, y si no se resuelve en 45 días la conciliación, ya pueden presentar su demanda. Y ya presentando su demanda, al menos por el momento, con el nuevo sistema de juzgados, se resuelven. Sí, es un poco largo, pero se resuelven un poquito más rápido que antes. Antes podían llevarse años, ahora se llevan un par de años. Antes se podían llevar 10 años, 15 años. Como experiencia les digo, he resuelto asuntos que trae la empresa, Manpower, desde 2009. O sea, antes era pésimo, pero ahorita ya se está mejorando y se estima que se siga mejorando. Sin más que decir, y también extendiéndoles muchísimas gracias por la invitación. Eh, Nada más para mí, para que me puedan apoyar, e igual si les envían esta presentación a los chicos, al final viene una pequeña encuesta en la que pueden responder si les gustó el tema que se dio, si llegaron a conocer un poquito más acerca de sus derechos laborales y si yo fui un buen presentador. Muy bien, Eric, sin duda lo ha sido, no cabe duda, hemos tenido ciertamente una constancia en este caso para agradecerte la participación misma que podrás ver en la pantalla y que dice que la Universidad Autónoma del Estado de México, a través de la Secretaría de Extensión y Vinculación y la Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria, otorgan la presente constancia a Eric Vicente Cerón Santoyo por su participación en la práctica de derechos laborales impartida a través de Microsoft Teams, Toluca, México, 14 de marzo de 2024, Patria, Ciencia y Trabajo, 2024, conmemoración del 60 aniversario de la inauguración de Ciudad Universitaria, y está firmada por la licenciada en Derecho, Sandra Alejandra Garduño Romero, quien es la directora de Vinculación y Extensión Universitaria, y quien te agradece por mi conducto, tu participación y tu intervención. Y esperemos que haya una próxima ocasión para ir aclarando algunas cuestiones y dudas que se hayan presentado en este caso. Muchísimas gracias, Eric. Muchísimas gracias a la universidad por haberme invitado, muchísimas gracias al equipo por haberme brindado el apoyo en esta sesión, y sí, discúlpenme que me haya extendido en algunos apartados, pero siento que era necesario para que también los chicos entendieran qué derechos tienen. Y sí, en cualquier caso, si hay alguna duda, si incluso sus alumnos tienen dudas, pueden hacérmelas llegar y yo en el momento propicio les daré respuestas. Si tienen a lo mejor algún caso práctico que quieran ver conmigo, sin problemas yo los puedo dar respuesta por si hubo algún tema que quedó ahí a lo mejor con dudas. Sí, gracias, Eric. No hay problema en ese tema. Incluso hay una persona en el chat que dice, muchas gracias por la plática. De mucha ayuda a este tema, ya conocí a algunos, pero me empapé de más conocimiento. Mil gracias, excelente presentador, licenciado Eric. Pues muy bien, Eric. Sí, no, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Espero que tengan una buena tarde.